político, ¿no? Porque hace solo instantes el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha lanzado una serie de tweets golpeando directamente a la Fiscalía, incluso a la Junta Nacional de Justicia, y él lo ha venido diciendo en otras oportunidades. Para conversar de ese tema estamos con Catherine Ampuero, ex procuradora ad hoc. Doctora Ampuero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. A ver, quería que veamos juntos, quería empezar con este tema, los tweets que ha lanzado el premier Aníbal Torres hace solo instantes, pero lo resumo en un tuit, fueron 4 me parece, donde directamente dice lo siguiente: frente a estos hechos han renunciado fiscales probos y honestos como Cuba Villanueva, Fran Almanza, Sala Segarra y Betsabe Revilla. Se evidenciaría, y esto es lo fuerte, se evidenciaría que el narcotráfico ha tomado a un sector de la Administración de Justicia que investiga a la familia del presidente. Esto es grueso lo que está diciendo el premier, que es el narcotráfico el que está detrás de estas investigaciones. Doctora, ¿cómo tomamos esto? Pues no creo que desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista político. Bueno, aquí vemos a un premier que es parte, o si no es el que ha creado todo un plan, y que están ejecutándolo ya no de ahorita, sino ya un tiempo, para desprestigiar a la fiscal de la Nación y con información absolutamente falsa, como por ejemplo con el tema de su tesis, ¿no? Que la sacaron que supuestamente era falsa, y una serie de hechos más. Hemos sido testigos, como un periodista de Hildebrand en sus 13 denuncia este hecho donde lo llama, ¿no? este asesor Beder Camacho. Beder Camacho. Que ha renunciado, que acaba, hoy estuvo con Fernando Carvalho, ha renunciado ya a la Subsecretaría General de Palacio de Gobierno. ¿Qué habrá pasado? Pero era el operador dentro de Palacio, ¿no? Para ejecutar este plan de desprestigio a la fiscal de la Nación y con ello, obviamente, desprestigiar todas las investigaciones que se están haciendo. Pero aquí dejemos eso, vamos a los hechos, los hechos concretos. Aquí hay evidencia suficiente, evidencia grave, que vincula a los investigados, al presidente de la República, por supuesto, porque todos los caminos se dirigen a él, ¿no? Terminan en él, a la primera dama, a la familia cercana, como bien lo señalabas tú, está la cuñada hija, los cuñados, y personas muy cercanas a Pedro Castillo que él los colocó en puestos claves dentro de la administración pública y lo hizo a dedo, como por ejemplo a Juan Silva, que ahora es un prófugo de la justicia, ¿no? A Beder Camacho también, a Pacheco también, ¿no es cierto? Todas estas personas que tienen cuestionamientos, pues han sido del entorno más cercano de Pedro Castillo y nadie se los ha impuesto, ¿ah? Él ha nombrado a estas personas en estos cargos públicos, ¿no? Entonces, hablemos que son hechos reales y concretos que lo están vinculando al presidente con todos estos delitos de crimen organizado, de lavado de activos y obviamente corrupción de funcionarios. Y aquí vemos a un premier que ha perdido la brújula totalmente, Omar. O sea, ya esto es inaudito, es inadmisible en un Estado de Derecho. Nunca se ha visto a un premier que vaya a atacar a las instituciones. Está atacando la independencia, la autonomía del Ministerio Público, de igual manera de la Junta Nacional de Justicia. No respeta la independencia de poderes y se cree el abogado particular de Pedro Castillo y su entorno familiar. Bueno, él se cree abogado de Jennifer Paredes, que incluso le ha dicho que es una heroína también, ¿no es cierto? Es un premier que se siente quizá blindado de alguna manera porque sabe que el Congreso de la República no lo va a censurar. También, por eso es que se da el lujo de ir hasta el Congreso de la República para dar explicaciones de este llamamiento que hizo un sector de la población para atacar a otro sector de la población, incluso diciéndoles que los van a poner de rodillas, ¿verdad? Entonces vemos a un premier que efectivamente ha ido al Congreso de la República y se ha jactado de hacer su show, pidiendo también que le den el uso de la palabra a los otros voceros y, aquí lo voy a decir sarcásticamente, abogados particulares de Pedro Castillo, que Salas y el ministro de Justicia Chero, ¿no? Para que hablen ante el Congreso, den unas explicaciones absurdas, inverosímiles, pero saben perfectamente que el Congreso
no los va a censurar. Pero más no allá, los va a sacar. más allá de los misiles mediáticos que puede lanzar el Premier y los demás ministros, que bueno, pueden estar en su derecho, lamentablemente, y no ocupándose de su labor en cada uno de sus sectores, lo cierto es que el plano legal ha avanzado aceleradamente, sobre todo en el caso de las obras en el distrito de Anguía, las obras en Cajamarca, y a ella le quería preguntar, ¿no? A ver, ya no hablamos solo del entorno cercano al presidente, usted lo ha mencionado con claridad, ¿no? Bruno Pacheco, Fray Vázquez Castillo, Juan Silva, que eran gente que el presidente conoce hace muchísimos años y que él designó además en esos puestos. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de alguien que para él es su hija porque la crió desde que tenía 1 año. Y lo que se ha decidido ayer es muy fuerte, entendemos, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista emocional. No sé cómo debe estar emocionalmente el presidente en el día de hoy. Yo creo que no podemos alegrarnos por una prisión preventiva porque se tratan de seres humanos, lo cual no quiere decir que la medida es absolutamente legal y se han cumplido con todos los requisitos de la prisión preventiva, como también se dictaron prisiones preventivas en contra de otras personas también vinculadas a la política en el pasado, y me refiero a Nadine Heredia y Keiko Fujimori. Que se cumplieron los requisitos, se cumplieron los presupuestos de la prisión preventiva, pero eso no quiere decir que de alguna manera no podemos alegrarnos por una situación como esta. Y es la misma que está pasando ahora con Jennifer Paredes. Es una medida legal, es una medida que se tenía que dar, se cumplen los presupuestos procesales de la norma, pero no podemos alegrarnos por una medida así. Y yo creo que por más que trate de disimular, espero que esté disimulando el presidente de la República, definitivamente es un golpe fuerte, ¿no? Para él, para su esposa y para toda su familia, pues, bueno, ¿no? Y su responsabilidad, ¿no? Porque finalmente quien habría metido a la familia es él mismo. Exacto. Es decir, a ver, el cargo de conciencia de él y de la esposa. Espero que tenga conciencia, ¿no? Y que se arrepienta, porque si Jennifer Paredes está afrontando esto, con lo cual no queremos decir de que ella no tiene capacidad de discernimiento, no, porque ella tiene 25, 26 años, sabe lo que es bien, lo que está bien, lo que está mal, tiene capacidad de discernimiento. Aquí no existe responsabilidad restringida, porque esta se aplica solo hasta los 21 años, pero también está la responsabilidad de Pedro Castillo y la primera dama. Y se lo pregunto porque, a ver, si ella decide no colaborar con la justicia, entiendo que la pena que puede enfrentar es al menos de 23 años, sin hablar de la prisión preventiva que le han dado. Es decir, el futuro que ella tiene se ve muy adverso, se ve muy oscuro por los indicios que hay. Sí. Y cada vez van saliendo más evidencias. Estuve escuchando mientras entrevistabas al abogado de Hugo Espino, pues la información que ha dado Hugo Espino es bastante relevante y que la verdad que se ha corroborado y continúa corroborándose, y esto ha permitido pues en gran medida esta prisión preventiva de ambos. Y ahora si viene la colaboración eficaz del alcalde de Anguía, Nenil Medina, la situación de Pedro Castillo y su entorno va a ser todavía muchísimo más grave, muchísimo más delicado, porque él maneja más información que Hugo Espino. Sí, definitivamente, claro. Sí, maneja más información. Es indicado, nada menos que por Bruno Pacheco, como quien sería el cajero, el que manejaba el dinero del presidente de la República. El cajero, el que habría puesto también como ministro de Vivienda a Jainer Alvarado, ¿no? Y se jactaban de eso. Entonces, Jainer Alvarado, si se corrobora esto, él le debía el puesto a Nenil y a otro, es un empresario chotano. Abel Cabrera. Cabrera también, ¿no es cierto? Entonces, él estaba pagando los favores, pues, ¿no? Direccionando irregularmente las licitaciones para que ganen las empresas de Hugo Espino, y en todo caso, las empresas que Nenil Medina Cabrera le dijeran, ¿no? Direcciona por acá, direcciona para allá y ya. Ahora, la crítica que hemos escuchado de la defensa del presidente, sobre todo la defensa política a través de sus ministros, es que mira, en el caso Odebrecht, cuánta gente está detenida, cuántos empresarios están encarcelados, y claro, uno hace las comparaciones y tú dices, a ver, lo de Lavallato fue muy complejo porque incluso había una oficina de operaciones estructuradas con paraísos fiscales. Claro. Usted sabe lo complejo que era llegar a la información. Aquí la ruta del dinero está sumamente expuesta por lo que ha explicado el doctor, el abogado de Hugo Espino. Yo creo que aquí
no vamos a llegar a eso. Nosotros robamos menos, Exacto. nosotros Exacto. matamos menos, nosotros delinquimos menos, porque nosotros somos de provincia y tenemos otra situación social o económica. Entonces a nosotros, perdónenlo, vamos a pasar la ley como en agua tibia. No, pues la ley se tiene que aplicar igual para todos, pero eso no quiere decir que también debamos hacer nuestra crítica a lo que fue las investigaciones del caso Lavajato. Porque es cierto la dilación de las investigaciones, porque estas investigaciones, recordemos, iniciaron en el 2016. A la fecha no existe ninguna sentencia importante en este caso, ¿no es cierto? Estamos en acusaciones, en juicio oral y otras todavía en investigaciones preparatorias. ¿Se dieron prisiones preventivas? Por supuesto que se dieron prisiones preventivas. Sí, claro. Claro que sí. ¿Acaso no se acuerdan a Nadine Heredia y Ollanta Humala ingresando a prisión? ¿No se acuerdan de Keiko Fujimori 2 veces ingresando a prisión? ¿No es cierto? A Susana Villarán también ingresando a prisión. PPK con arresto domiciliario por su edad. Por su edad, pero hicieron su requerimiento de prisión preventiva. Igual con y a los Vizcarra. Empresarios, ¿ya? Y eso lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo fui procuradora fuimos los primeros en pedirle que incluyeran a la investigación a los empresarios, porque todavía no estaban incluidos, ¿no? A pesar de que se avanzaba, los empresarios estaban viéndola muy bien, ¿no? Estaban felices, ¿no? Se incluyeron en la investigación y también hubo un requerimiento de prisión preventiva y el juez Concepción Carguancho declaró fundado este pedido y les dio 18 meses, si no me equivoco, ¿ya? Sí, Pero sí. apelaron y la sala fue la que revocó. Sala fue la que revocó. Y ese derecho tienen exactamente en este momento Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía. ¿Por qué? Porque el juez ha declarado fundado el requerimiento de prisión preventiva por 30 meses, como lo hizo Carguancho en el tema de los empresarios, ¿no? Me refiero a los Graña Miro Quesada. Y al igual que los Graña apelaron, Jennifer Paredes también está ejerciendo su derecho de apelación. Entonces aquí la ley se está aplicando, tienen los derechos o las facultades para poder impugnar, tienen su derecho de impugnación y lo estarán ejerciendo. Entonces todo se está llevando dentro de un debido proceso. Y lo peor que podemos hacer con esos comentarios que están haciendo ellos es pretender normalizar conductas irregulares o pretender normalizar si algo se hizo mal, si esas investigaciones duraron tanto, no hay que pretender pues repetir la historia, así como por ejemplo en la época de Fujimori y Montesinos y haciendo por ejemplo una crítica desde la defensa del Estado. En la época de Fujimori y Montesinos, lamentablemente los procuradores en esa época no se preocuparon en los embargos del patrimonio de los investigados para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Esperaban a que haya una sentencia recién para empezar a embargar. Y te imaginas, pues después de una sentencia ya los sentenciados, pues durante la investigación nada más ya dispusieron de su bien y todos lo pusieron a un buen recaudo. Entonces, por ejemplo, cuando asumimos la Procuraduría del caso Lavajato, lo primero que hicimos desde la etapa de investigación preliminar, o sea, ya no esperamos a sentencias, ni siquiera esperamos a que se judicialice el caso, menos íbamos a esperar a que exista una acusación. Durante la investigación preliminar, nada más empezamos a embargar todo el patrimonio de los investigados. Entonces, más bien de esas cosas que en el pasado no se hicieron bien, ahora hay que mejorarlas y hacerlo mejor. No porque antes se dilataron o duraron mucho las investigaciones, en el caso de Lavajato vamos a pretender ahora repetir la historia. No, de ninguna manera. Entonces siempre hay que ver para avanzar. Ahora, es curioso, volviendo al tema de la prisión preventiva de Jennifer Paredes, los argumentos finalmente que da el juez el día de ayer. Y vemos que gran parte de la responsabilidad la tiene el propio presidente con los actos que se cometieron al tratar de pues, ocultar a Jennifer Paredes, que se entrega 24 horas antes, el tema de las imágenes de Palacio de Gobierno. ¿Cuán responsable es el presidente y si está realmente bien asesorado desde el punto de vista legal? Omar, solamente te digo, si él no tuviera la prerrogativa, esa protección del artículo 117, en este momento estaría tras las rejas conjuntamente con Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía. Así de simple. Porque la evidencia que lo vincula con los hechos son suficientes y son graves. Y además, el tema del peligro procesal, diríamos que está servido en bandeja de plata
para que la Fiscalía pueda hacer uso de ellos. Simplemente no lo hace por la bendita prerrogativa que tiene el presidente del 117, porque los actos de obstaculización a la labor del Ministerio Público son más que evidentes, ¿no? Son vergonzosas, porque hieren la inteligencia de todos los peruanos. Cuando impidieron, como bien señalas, la detención de Jennifer Paredes, cuando la policía tenía información, porque habían hecho el seguimiento, de que Jennifer Paredes estaba dentro de Palacio de Gobierno. Y eso, la evidencia, la prueba de que ella estaba dentro de Palacio, lo han presentado Sí, claro, en esta con audiencia imágenes de clarísimas. requerimiento de prisión preventiva. Entonces, ahí es más que evidente que impidieron el pase de los miembros de la Fiscalía con la policía para que no detuvieran a Jennifer Paredes. Después, lo de los videos, fallaron, justo ese día se desactivaron. Y si seguimos, claro que esto ya no ha sido utilizado en el requerimiento porque han sido hechos posteriores, vemos un modus operandi de obstaculización que continúa hasta la fecha porque tenemos a Colchado, a Herbert Colchado. Lo que han hecho, primero el presidente, él se siente investigado y el mismo investigado denuncia a Herbert Colchado en una institución donde él es el jefe máximo, porque él nombra al ministro del Interior, ¿no? Pide a la Inspectoría de la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior, que saquen a Herbert Colchado. Y este fin de semana cambia a la Comandancia General de la Policía, donde está además el jefe de inspectoría, y la inspectoría pone al general Mejía, que, o coincidencia, es también chotano. Exacto. Entonces, han puesto a un inspector a la medida, ¿no? Porque no nos sorprenda que en el transcurso ya de los días, este inspector ha sido puesto ahí expresamente para cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pasar al retiro a Herbert Colchado. Ese es el objetivo. Y el objetivo es desactivar este equipo de la policía que apoya al equipo especial de los fiscales, ¿no? Conformado. ¿Por qué? Porque ellos necesitan o desactivarlo o que esté formado por su gente. Gente que le va a filtrar la información, gente que va a tener el objetivo de evitar que la Fiscalía tenga éxito en sus investigaciones, evitar que la Fiscalía tenga éxito en sus detenciones preliminares, éxitos en sus allanamientos, en sus incautaciones, en fin, en todas las diligencias que la Fiscalía disponga se realicen para la averiguación de la verdad y determinar la responsabilidad de los investigados. Este grupo, si logra ser infiltrado por el Ejecutivo como es objetivo, va a lograr que las investigaciones de la Fiscalía no tengan éxito. Por eso el equipo de fiscales y el Ministerio Público, que son parte del equipo de fiscales, es parte del Ministerio Público, tiene que cuidar la investigación. Por eso es que ellos tienen que ser celosos, muy celosos con la información que manejan, porque de lo contrario estas investigaciones están destinadas al fracaso, ¿no? Pero claramente pareciera, con estas acciones que hemos descrito a detalle, que todos hemos sido testigos, claramente se ha empezado a perder totalmente la forma en las acciones del Ejecutivo. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde va a ser capaz de llegar el presidente de la República cuando ya tiene a su hija de cariño presa en este momento? ¿Qué va a pasar con la primera dama en las próximas semanas? Sí, ahorita viene el impedimento de salida que va a ser la audiencia del 5 de noviembre, ¿no es cierto? El impedimento de salida del país de la primera dama y de sus hermanos también, ¿no es cierto? Por la evidencia es más que evidente que el juez le va a declarar fundado este requerimiento de impedimento de salida del país, así que ese va a ser otro golpe para el presidente de la República, quien parece que solamente está pensando en él porque sabe que tiene la protección del 117, ¿no? Y manda a sus escuderos a atacar al Ministerio Público, porque lo que ha dicho Aníbal Torres es gravísimo. Sí, claro. Gravísimo. Y yo creo que aquí amerita incluso una acción legal porque esto es una clara intromisión a las labores, a las funciones, a esta autonomía, a esta independencia del Ministerio Público, ¿no? Y que está reconocido en la Constitución. Y ellos están yendo en contra de la Constitución. Como digo, ya ha perdido absolutamente la brújula el Premier, no respeta la independencia de poderes y Castillo no lo va a sacar, ¿no? Creo que nos hicieron el arte del engaño, esa vez cuando dijeron que ya da un paso al costado, ¿no? Exactamente, sí. Pero aquí es claro que ellos lo que buscan es la confrontación, de crear caos en el país
para que quizás en algún momento determinado puedan justificar acciones que pretendan tomar en el futuro, ¿no? Acciones como cerrar el Congreso. Y cree, pero a ver, ya ahí hablamos de cosas de otro nivel, ¿no? Porque incluso cerrar el Congreso, afectar a otras instituciones. Una cosa es Sí, el claro. verbo, los tweets que puede lanzar Aníbal Torres, y otra cosa ya es pasar a la acción. ¿Cree que en este momento tenga la fuerza necesaria para eso? Yo creo que en este momento no, por eso es que su plan es generar caos, generar conflicto. Y estos tweets, estas declaraciones contribuyen a ello, aunado a este plan que tienen de victimización, que sí hay que reconocer que ha calado en algunos sectores de la población. Se ha subido. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la gente por lo general no está muy al tanto de, mira, toda la evidencia que tiene este proceso penal. Porque están más pendientes en su día a día, en conseguir trabajo, en los problemas que tienen de Inseguridad ciudadana, que son tremendos. por supuesto. Entonces, hay otros temas mucho más importantes que este conflicto entre el legislativo y el ejecutivo no permite trabajar, ¿no es cierto? Entonces la gente dice, mientras ellos se pelean, al pobre Castillo no lo dejan trabajar, no le permiten solucionar nuestros problemas, ahí cala el tema de la victimización, que pobrecito. Entonces, a eso están apostando ellos. En este momento no tienen el suficiente apoyo, pero por eso también sale el premier, pues, ¿no? Hasta querer darles armas de fuego a los comuneros. Claro, ¿no? pero Como que armar su propio ejército y poniendo en puestos claves a personas de su total entorno que no tienen la capacidad de gestión, no son los mejores para estar en la administración pública, por lo general, hay algunas excepciones, claro está, pero por ejemplo, a mí lo que me preocupa mucho también es a quién han nombrado como jefe de Sucamec, ¿no? Porque él es el que tiene que autorizar, por ejemplo, el tema uso de armas de fuego, el uso de armas claro. de fuego. Y eso es muy peligroso. Ahora, sin embargo, pese a que hablamos de una serie de testimonios, evidencias, y además, como decía el abogado Hugo Espino, no solo testimonios, sino que se ha corroborado, mira, la plata Claro. vino de aquí, él pertenece acá, y así funciona el esquema de corrupción. No pasa nada, pues, en el Congreso de la República, ¿no? Las cosas ahí parecen no cambiar mucho, es decir, no tener los votos necesarios para una eventual vacancia o alguna medida política. La vacancia ya la tenemos que descartar, porque lamentablemente se necesitan 87 votos, pero lo lamentable no es por los 87 votos, lo lamentable es que existen los famosos niños que jamás van a votar a favor de una vacancia, ¿no? Y los niños ya no son 6, ya no son 12, aparentemente ya la cifra subió, y aparte de ellos hay otros que a la hora de la hora negocian con el Ejecutivo. ¿No? Recientemente se vio un reportaje como un congresista de la República ha tenido mucha injerencia en los nombramientos de puestos claves en migraciones, por ejemplo. Es como que a cada congresista, por su voto, le dan una institución del Estado para que coloque a su gente y así le paga, ¿no? Desde el Estado y así les compran su voto. Entonces, por eso es que va a ser muy difícil desde el Congreso de la República que se dé una vacancia porque los votos son muy altos. Yo lo único que apuesto, porque creo en esta autonomía, en esta dependencia del Ministerio Público y que está haciendo una buena labor y lo estamos viendo, en que la fiscal de la Nación, con toda la evidencia que tiene, formule su denuncia constitucional ante el Congreso de la República y a partir de ahí el Congreso de la República pueda iniciar un juicio político al presidente Castillo por vulneración a la Constitución Política del Estado y poder inhabilitarlo, porque ahí no se necesitan 87 votos y esta es una facultad constitucional que tiene el Congreso de la República. Aquí no se trata de un golpe de Estado, no, es totalmente legal. Y esta inhabilitación puede llegar hasta 10 años, con lo cual el presidente Castillo dejaría de ser presidente, pero además tiene que el Congreso de la República avanzar en el tema de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte porque los hechos que se le imputan a ella también son graves y cuenta con la evidencia necesaria. Lo que pasa es que quien tiene que hacer este informe dolosamente y adrede, pues lo está dilatando. Como no hay un plazo, lo está dilatando, le está haciendo larga por si se da la vacancia de Castillo o lo inhabilitan o por ahí también dice que lo suspenden, entonces para que entre Dina Boluarte y ya no pueda avanzar esta denuncia. No sé, ellos también tienen su plan
no solamente Perú Libre, parece que ahí contando con los amigos de Juntos por el Perú. Bueno, hay otros tiempos y otros objetivos, lamentablemente, en el Congreso de la República. Muchísimas gracias a Catherine Ampuero. Gracias, Omar. La doctora Catherine Ampuero, ex procuradora ad hoc. Vamos a ir a una pausa. Venimos para hacer el análisis político también de lo que viene ocurriendo en el país. No olvidar que hoy el Congreso de la República, con 86 votos a favor, decidió interpelar justamente al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado. Venimos con todo eso.